Hola chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Voy a retomar donde dejamos la clase para complementar lo que nos hizo falta y para que podamos recuperar el tiempo que perdimos durante el día de hoy. La idea es que con lo que repasemos el día de hoy en la clase y lo que vimos durante la sesión puedan hacer el ejercicio que se espera que ustedes tengan para la otra semana. Voy a empezar entonces con la presentación y voy a ir explicando rápidamente con el programa. La idea es que mientras están viendo el video puedan ir haciendo lo mismo, ir viendo la presentación e ir haciendo el ejercicio directamente en el programa para que prueben las herramientas. Eso es, digamos, lo más importante. Entonces, esta parte pues sí la alcanzamos a ver y estábamos hablando sobre las herramientas de línea. Entonces, el programa cuenta con diferentes herramientas que se pueden utilizar a la hora de trabajar. Primero que todo vamos a empezar por tener un espacio de trabajo adecuado para hacer el ejercicio. Vamos a trabajar en un cuadro de 25 por 25 y al archivo le vamos a poner actividad en clase. La razón por la que tenemos el archivo marcado es porque si vamos a abrir de nuevo otro, pues es mejor tenerlo directamente abierto. Si están trabajando con los computadores en casa, pueden utilizar una resolución más alta o dejarla en la óptima para este ejercicio, que es una resolución media. Y vamos a crear. Una vez hayan abierto el programa se debería ver de esta manera. Recordemos que en los momentos en los que esto no sucede, o sea que no nos aparezca toda la configuración, recordemos que siempre la manera de hacer aparecer las cosas que nos hagan falta es en ventana. Por lo general, cuando ustedes lo abren, puede que les quede así, sin panel de control y con la barra de herramientas básica. ¿Cómo lo hacemos aparecer? Vamos a ventana, le damos clic en control para hacer aparecer la barra de control y en ventana de nuevo, barra de herramientas avanzada. Y eso va a hacer aparecer el menú de herramientas completo directamente para que lo podamos trabajar mucho más fácil en vez de estar buscando las herramientas una por una. También del lado derecho se espera que tengamos el panel de propiedades disponible. Si no lo encuentran, de nuevo es en ventana y bajan hasta la opción propiedades. En este caso, ahora vamos a ver tres herramientas de creación de líneas y después vamos a pasar a las de formas. Habíamos hablado en clase que para crear líneas tenemos varias opciones. Una de ellas, la principal, es la herramienta pluma. La herramienta pluma nos permite trazar líneas controlando exactamente cuántos puntos de ancla tiene la figura. Esto lo hacemos generando los clics que se necesitan para que cada una de las líneas tenga los puntos que yo decida. En este caso, cada uno de los trazos va a ser muy controlado. Cuando uno está haciendo ejercicios de vectorización y necesita que sean exactos, la herramienta que se va a utilizar siempre va a ser la pluma, porque es la herramienta que nos da mucho más control. La pluma nos permite generar trazos abiertos, quiere decir líneas que no se unen entre sí, y también nos permite crear trazos cerrados, quiere decir líneas que cuando regresamos y revisamos los bordes no tienen bordes abiertos. Para editar las líneas trazadas con pluma se utiliza la tecla A, que es la selección directa, y se pueden mover los nodos de forma libre y también se pueden ajustar los manejadores para perfeccionar curvas. Después contamos con la herramienta pincel. Como la vimos hoy en la clase, la herramienta pincel, que está del lado de aquí y el comando en teclado es la letra B, nos permite hacer trazos a mano alzada con el mouse o con el mousepad, con el mouse track, en caso de que tengamos un portátil. También, como se asemeja el trazo a la mano, pues eso lo que nos permite es conseguir trazos que tienen una característica mucho más interesante a la hora de trazar. ¿Qué de diferencia tiene con la pluma? Al ser trazos a mano alzada, la cantidad de puntos que se requieren para generar los trazos es asignada directamente por el programa. No es algo que inicialmente nosotros tengamos control. Para poder ver la cantidad de puntos, seleccionamos el trazo y unimos la tecla A. Y de esta manera podemos ver que este trazo en particular tiene todos estos puntos.
¿Estos puntos qué representan? Pues que cada uno de estos son puntos que podemos mover y que cuando estemos haciendo el dibujo, pues son puntos que también podemos editar. ¿Qué sucede? Es normal que cuando estamos trabajando no nos guste particularmente uno de los trazos. El pincel se puede editar directamente con la misma herramienta. Debo seleccionar el trazo y volviendo a seleccionar la herramienta puedo corregir el trazo que acabo de realizar. ¿Cómo lo hago? Simplemente selecciono y cuando pongo la herramienta vemos que tiene un asterisco pequeño justo del lado. Cuando yo me acerco al trazo, ese asterisco desaparece. En ese momento el programa lo que está asumiendo es que se va a corregir el trazo y por esa razón es ahí que yo puedo corregir. Tengan en cuenta que el trazo debe volver al trazo original. Me explico. Si yo hago esto y trato de tirar la línea hacia afuera, si no regreso al trazo original, el trazo original se va a borrar y lo que va a hacer la herramienta es hacer un trazo nuevo. Entonces, para poder corregir el trazo realmente, debo perfeccionar la curva, pero volver al trazo original. También, algo importante a tener en cuenta con el pincel es que no se cierran los trazos. O sea, las puntas del trazo no se van a unir. Me explico. Si hacemos un círculo, ahí pareciera que se han unido, pero si ustedes activan la visualización de la línea, del trazado, vamos a ver que realmente no se unen las puntas, o por lo menos no lo hacen automáticamente. Eso es porque la herramienta de pincel está pensada más que todo para las líneas. Ella solita nunca va a crear trazos cerrados, a no ser de que yo los edite posteriormente. Ese es el pincel. Ahora por último el lápiz, que lo encontramos en el menú de la herramienta Shaper, está de segundo, o también lo pueden encontrar utilizando la tecla N en el teclado. Es una herramienta que combina básicamente ambas funciones de la pluma y del pincel. Del pincel tiene la característica de que también es un trazo a mano alzada. Entonces le va a permitir al usuario trazar de forma libre las líneas que desee trabajar. Pero lo que trae de característica de la pluma es que permite hacer trazos cerrados, siempre y cuando yo me acerque lo suficiente del punto inicial al punto final. En este caso, si nos acercamos, vamos a ver que no hay punto de inicio y fin, sino que esto es un trazo totalmente cerrado. Esa es la diferencia principal que tiene con el pincel. También puede editar trazos realizados con la misma herramienta. Entonces funciona exactamente igual, perdón el ruido, funciona exactamente igual, ven que tiene un asterisco, si yo me acerco al trazo, ese asterisco va a desaparecer y ahí es cuando ya el programa está reconociendo que yo voy a corregir el trazo. Las reglas funcionan exactamente igual, si yo me acerco y tiro el trazo hacia otro lugar, lo que va a suceder aquí es que se va a generar un corte, ¿sí? Entonces ahora el trazo que yo tenía originalmente ya no es un trazo cerrado, sino que ahora pues es un trazo abierto. Pero toda esta edición se puede hacer directamente con la herramienta. Tanto el pincel como el lápiz tienen la opción de configurar el estilo del trazo hablando directamente sobre la fidelidad. Por ejemplo, como ustedes pueden ver, yo estoy trabajando con un mouse de inalámbrico y se puede ver que el trazo tiene algunos temblores, digamos, esperados para ese medio de trabajo, porque con el mouse no se tiene tanto control. Para poder corregir esto, el programa nos ofrece la opción de suavizar el trazo. Esa opción la encontramos haciendo doble clic en la herramienta y moviendo este manejador. Hacia la derecha vamos a encontrar la opción suavizar, así que yo puedo moverlo hacia el punto siguiente para que el trazo sea más suave, o si por el contrario quiero que el trazo sea mucho más fiel a lo que yo estoy haciendo con el mouse, o si utilizaran una tabla digitalizadora lo que esté haciendo con el lápiz, podemos aumentar la precisión moviendo el manejador hacia la izquierda.
Los trazos dentro de Illustrator tienen dos opciones de configuración. La primera está dentro del panel de control y son las 6 opciones básicas que yo puedo aplicar cuando estoy editando un trazo. Esas opciones son color de relleno, color de contorno, tamaño, grosor del trazo, perfil de anchura del trazo y estilo o definición del pincel. El relleno únicamente aplica para formas cerradas o formas que tienen el punto de inicio y de final cercanos uno a otro. Cuando es, por ejemplo, el caso de este trazo, como vemos aquí, si yo le pongo un color al relleno, lo que va a suceder, lo que hace el programa, es que traza una línea recta del punto inicial al punto final. Por lo tanto, esto no se va a llenar de una forma adecuada, digamos si yo lo quisiera pintar. Lo mismo sucede con los demás trazos. Si yo les pongo un relleno, lo que hace el programa es que tira una línea recta desde el punto inicial hasta el punto final. Y no diferencia como una, no, digamos, no distingue dónde debería pintar. Él solamente tira la línea y se rellena de forma aleatoria. En el caso de que yo quiera rellenar un lugar o, perdón, una figura específico, debe ser figuras que están cerradas o parcialmente cerradas y donde yo pueda controlar realmente el color de relleno. Si se trata únicamente de una línea, bloqueo el relleno y me quedo únicamente con el color de contorno, que es el cuadro que tiene un cuadro pequeño en la mitad o en la barra de herramientas el cuadro que tiene un cuadro interno. Ese nos representa el color de contorno y el color de contorno yo lo puedo cambiar también libremente. Otra opción que tengo es modificar el ancho o el grosor del pincel o del trazo que yo esté trabajando. En ese caso yo lo puedo aumentar libremente o también lo puedo disminuir. El mínimo de trabajo, si no estoy mal, es 0.01, que sería supremamente pequeño. Esto se puede modificar de manera manual. Y cuando esto está en ceros, aparecen las herramientas bloqueadas. Entonces, siempre es importante, si en algún momento se las bloquean, revisar que esto no esté en ceros y moverlo adecuadamente para desbloquear la herramienta. La siguiente opción es la opción perfil, que nos define una anchura del trazo. Entonces, si quisiéramos asemejar una anchura de punta de caligrafía, podemos modificar o seleccionar uno de estos perfiles de anchura, que lo que lo van a hacer es darle un carácter diferente al trazo. Esto se puede editar con una función que vamos a ver más adelante. Y la última opción es la opción de estilo o definición de pincel, donde vamos a encontrar que el programa tiene varias opciones diferentes para dar diferente característica al pincel. Estas van desde opciones básicas, opciones que tienen semejanza a herramientas análogas como carboncillos, pinceles, marcadores, o también hay algunas opciones predeterminadas que tienen vectores o que tienen trazos característicos que también se pueden utilizar y son bastante interesantes. Todas estas opciones las vamos a encontrar dentro de la biblioteca de pinceles, que cuando ustedes entran a definición de pincel, en la parte inferior derecha van a encontrar como un icono de unos libros. Ahí van a encontrar la carpeta de opciones de pincel que van a poder utilizar para seleccionar la característica que quieran que tenga el trazo. Una cosa muy importante es que si el pincel tiene una definición, o sea, si yo escojo un estilo de pincel, ya no voy a poder modificar la anchura, porque estos pinceles ya vienen con una configuración puesta. Algunos de ellos lo permiten, pero la gran mayoría no, especialmente las que son pinceles con vectores. En ese caso, es importante que si en algún momento les falla de que seleccionen un pincel característico y luego van a cambiar la anchura, es posible que no les cambie. Y si eso es así es porque no está habilitada la configuración de ambos modos. ¿Okay?
De todas maneras, algunos que sí. Por ejemplo, estos de artísticos o los que se parecen a los pinceles análogos lo permiten, pero hay otros que no. Entonces sí es importante tener eso presente. También encontramos flechas, encontramos diferentes paquetes. Eso es interesante explorarlo para ver qué opciones tiene directamente configuradas el programa. Por último, una característica adicional es la opacidad, donde yo puedo modificar qué tan claro o qué tan opaco se ve el trazo. Esto es específicamente cuando yo quiero agregar trazos delante o detrás y quiero hacer como un efecto de translucidez entre un trazo y otro. Ahí puedo seleccionar la opción opacidad para darle una característica diferente al trazo. De acuerdo. También existe otro menú diferente a este donde puedo configurar el trazo y es un menú que está justo aquí arriba. Donde dice trazo, esa es una palabra que tiene una línea punteada justo debajo. Cuando yo le doy clic me va a abrir un menú adicional que tiene una configuración diferente. También lo puedo encontrar en el panel de propiedades donde dice trazo o si tienen el programa en inglés dirá stroke. Cuando accedo ahí puedo configurar de nuevo el grosor, pero también puedo configurar cosas adicionales como serían el remate o las puntas, las cuales puedo escoger que sean planas, redondeadas o rectas. Puedo escoger también cómo quiero que sean los vértices o las esquinas, ya sea, por ejemplo, en este se ve mucho mejor. Puedo escoger que los bordes sean redondeados o biselados, o puedo escoger que los bordes terminen en punta. También puedo configurar el borde para que tenga una línea discontinua, o sea que se vea como guioncitos, que también asemeja también daría la impresión, por ejemplo, de ser costuras. Lo puedo configurar directamente desde aquí. Puedo cambiar el tamaño de las líneas o de los guiones. Entre más pequeño sea el número, más pequeñas van a ser las líneas. Y también puedo configurar el tamaño de los espacios entre cada una de las líneas. De nuevo, entre más bajito sea el número, más pequeño va a ser el espacio entre una línea y otra. Si no configuran ninguno de estos, pues el tamaño del guión va a ser el mismo del espacio. Y hay varias opciones porque se puede configurar también para que sea largo, corto, o también puede tener diferentes características dependiendo de cómo yo lo quiera poner. Este se puede activar o desactivar directamente con este clic. Por último, tenemos las puntas flecha, que es una configuración especial que se puede hacer desde el menú trazo para poner el trazo con flechas en la parte derecha o izquierda. Hay varias opciones de flechas dependiendo de lo que yo quiera hacer y también hay varios iconos que yo puedo poner al inicio o al final. Encontramos puntas de flecha, encontramos puntos como iniciales o finales, como si yo estuviera haciendo una marcación de una distancia. Y también encontramos tijeras, dedos y este asterisco. Esto lo que me permite es hacer, por ejemplo, líneas de guía para algún tipo de pieza de forma muy sencilla y rápida directamente desde el programa. También vamos a encontrar dos herramientas adicionales que son complementarias a las herramientas de trazo. Esas las vamos a encontrar en el menú de Shaper, que es el menú donde encontramos el lápiz. Voy a utilizar mis trazos hechos con el pincel para que veamos a qué me refiero.
Como pueden ver, estos trazos no son tan pulidos porque han sido hechos con el mouse. En este caso, para poderlos editar, hay una función que se llama suavizar, que está disponible en este menú, que lo que hace es que reduce la cantidad de puntos o los separa para que el trazo sea mucho más suave. Para que la herramienta suavizar funcione, tengo que tener seleccionado el trazo previamente, ya que si no lo selecciono, la herramienta no funciona sobre el trazo como pueden ver aquí. Solo funciona sobre trazos que están seleccionados. Una vez me acerco al trazo, puedo pasar la herramienta y lo que ella va a ser mover los puntos de manera que las curvas se vean mucho más limpias. O digamos, eliminar ciertos picos o ciertas arrugas que pueda tener el trazo en el momento en el que yo lo generé. La siguiente herramienta es la herramienta unir, que está en este mismo menú y que nos permite unir un punto inicial con un punto final de un trazo. En este caso, esta herramienta no es necesario, para usar esta herramienta no es necesario tener el trazo seleccionado previamente, ya que funciona uniendo los puntos que están cerca entre sí. Yo tomo la herramienta unir y selecciono los dos puntos, ellos se van a unir por sí solos. Esto es especialmente útil cuando uno está trabajando con la herramienta reflejo para unir dos pedazos de una línea que se haya dibujado de forma independiente. En este caso, si tomo la herramienta unir, podría unir los trazos de esta manera. Esto funciona tanto para la pluma como para el pincel y el lápiz. Vamos a continuar ahora con la herramienta anchura, que lo que me permite es configurar la anchura del trazo para darle una característica mucho más controlada de lo que yo quiero conseguir en un trazo generado con el pincel, la pluma o el lápiz. En este caso, lo que puede suceder es que yo esté generando mi trazo y yo quiera que él tenga una característica especial cuando yo lo esté trazando y ninguno de estos perfiles me funcione. ¿Cómo accedo a la configuración? Voy a ir a la herramienta anchura que se encuentra en barra de tareas y es este que tiene como una curva y parece como un bigote al revés. La selecciono y lo que la herramienta va a hacer es que me va a aparecer la línea central del trazo y me va a permitir hacer clic y ampliar o adelgazar cierta parte del trazo. Esto le da al diseñador un control mucho más exacto de cómo quiere que luzca el trazo realizado y de esta manera se va a poder controlar mucho mejor el aspecto. Esto también aplica para otros pinceles, no solamente para los que tengan el perfil. Con la herramienta anchura, seleccionando el trazo y ampliando o achicando, puedo dar diferentes características al trazo para que se adapte a lo que yo requiero. Y las últimas dos herramientas que vamos a ver hoy son simplificar y expandir. La primera, que es simplificar, es una herramienta o una función que me permite eliminar los puntos de más que tenga el trazo. En este caso,
Con el pincel y el lápiz lo que ocurría era que yo tenía una cantidad de puntos aleatoria que genera el programa para que el trazo tenga la curvatura que yo establecí al iniciar. Esto puede tener problemas, ya que en este caso tener muchos puntos en unos trazos bastante complejos lo que hace es que sea bastante incómodo de trabajar. Por esa razón existe la opción simplificar, que la encontramos en clic derecho simplificar, donde va a aparecer este manejador. Entre más lo acerque a la izquierda, menos puntos va a haber, pero eso es lo que el programa considera los puntos mínimos para que el trazo tenga la forma que yo establecí. Y también tirándolo todo hacia la derecha van a aparecer la cantidad de puntos máximos que el programa considera necesarios. Justo al lado hay una A con unas estrellas que es la configuración óptima. O sea que él pone la cantidad de puntos que sería la ideal, que no es ni demasiados ni muy pocos. Conserva la calidad del trazo sin exceder los puntos y sin desmejorar el trazo original. Y por último tenemos la opción expandir. La opción expandir funciona tanto para formas como para trazos y lo que me permite es volver los trazos que yo haya hecho formas u objetos cerrados. Esto es especialmente útil cuando uno quiere configurar ciertas partes del trazo como tal o cuando uno quiere pintar el trazo de una forma específica. En este caso lo vamos a encontrar en objeto, expandir apariencia. Lo que sucede cuando hago eso es que el objeto pasa de ser una línea, como lo podemos ver aquí, a ser una forma cerrada. Como podemos ver aquí. Y ahora yo puedo editar los puntos de forma libre también, teniendo en cuenta que ahora esto es una forma. Las herramientas de forma son las herramientas dentro de Illustrator que me permiten hacer trazos cerrados directamente en la aplicación. Vamos a encontrar tres opciones principales y incluí aquí el lápiz, ya que como vimos inicialmente, tanto el lápiz como la pluma me pueden generar trazos cerrados. Inicialmente tenemos el menú de formas, que es un menú donde yo puedo generar formas predeterminadas por el programa. Ese lo encontramos aquí. Está la herramienta rectángulo, rectángulo redondeado, elipse, polígono y estrella. Estas todas son formas predeterminadas por el programa que se pueden hacer de forma libre. El rectángulo me genera tanto rectángulos como cuadrados. Los cuadrados los obtengo presionando la tecla Shift y arrastrando. Y lo mismo sucede con la elipse, que me permite generar óvalos y círculos presionando la tecla Shift. Con los polígonos y la estrella tengo la opción de seleccionar la cantidad de puntas que yo quiero que tengan, modificándola con las flechas del teclado. Con la flecha que apunta hacia arriba aumento los bordes o las puntas y con la flecha que apunta hacia abajo lo reduzco. En ambos casos el mínimo de puntas es 3. En el caso de la estrella, también se pueden configurar cosas como el radio externo e interno, que es la distancia del centro a las puntas y del centro a las puntas internas, haciendo doble clic en la herramienta. O se pueden configurar haciendo un solo clic con la herramienta activa. Y me va a aparecer radio 1 y radio 2. Radio 1 es el punto más externo y radio 2 el punto más interno. Si yo quiero que el centro de la estrella sea más pequeño,
reduzco este número y de esa manera genero una estrella con las puntas un poco más largas. Después, para poder crear trazos de forma libre o a mano alzada, sin las herramientas predeterminadas, la herramienta que puedo utilizar se llama pincel de manchas, que la encontramos de segunda en la herramienta pincel. El pincel, que habíamos visto antes, puede trazar libremente, pero no me puede generar figuras, especialmente si yo trazo de esta manera. Porque ¿qué es lo que sucede aquí? Si yo le doy clic, voy a ver que esta figura o que esta forma tiene todas estas líneas internas y claramente también tiene un montón de puntos. Para yo poder generar una forma usando el pincel, debo seleccionar el pincel de manchas, el cual lo que hace es que me permite contornear una forma que yo haya hecho con el pincel para generar un objeto. En este caso ya no aparecen las líneas, sino que únicamente se conserva el contorno exterior. Si yo quiero modificar la forma, simplemente agrego más con el pincel y de esa forma la puedo editar. Esta es una manera de poder generar figuras a mano alzada de forma mucho más fácil, sin necesidad de utilizar las herramientas de línea. Directamente creo los contornos. Por último, tenemos la herramienta Shaper, que es una herramienta que se encuentra dentro del menú Shaper y lo que hace es que genera formas haciendo una interpretación de las figuras que yo trace. La herramienta Shaper es especialmente útil cuando uno no quiere estar cambiando en el menú de formas de una herramienta a otra. Sin embargo, yo siento que no se tiene tanto control respecto al resultado que se obtiene y por esa razón creo que si alguien necesita desarrollar una figura, puede directamente utilizar el menú de formas. Pero la herramienta Shaper está ahí para permitirnos generar figuras haciendo trazos a mano alzada y el programa las interpreta como figuras geométricas. Tenemos ahora el buscatrazos, el cual es una herramienta que me permite combinar diferentes formas que yo haya elaborado y editarlas para obtener formas nuevas a partir de la combinación de dos figuras. Cuando tenemos una figura y la combinamos con otra en el programa, lo que va a suceder es que el programa nos va a conservar ambas formas. En este momento, estas son dos figuras separadas. Lo que yo puedo hacer dentro del programa es hacer una configuración para que estas formas dejen de estar separadas y funcionen como una sola figura. Voy a dejar la original de este lado para que veamos las opciones que tiene el buscatrazos. El buscatrazos lo vamos a encontrar en ventana, buscatrazos, o también lo podemos encontrar en el panel de propiedades una vez hayamos seleccionado las dos formas en la parte inferior. Si tienen su computador configurado en inglés, aparece como Pathfinder. Tiene 10 opciones. Las primeras son de combinar las formas de diferentes maneras y las segundas son para cortar las formas de diferentes maneras. Entonces, primero tenemos la opción unir, la cual va a hacer que la que era originalmente dos formas pase a ser solo una. Tenemos la opción
de quitar la figura que está delante y conservar solamente lo que quede de la figura trasera. Tenemos también que se conserve únicamente la intersección de ambas formas. Y por último, tenemos la opción de que se conserve únicamente los puntos donde las figuras no se cruzan. En este caso sí se ve mucho mejor. Con estas figuras lo que yo puedo hacer después es generar nuevas combinaciones o nuevas composiciones a través de estas figuras. En este caso rápidamente voy a hacer una composición para que podamos ver una de las opciones que tenemos. De esta manera puedo generar una composición diferente e interesante habiendo únicamente partido de dos figuras iniciales, que realmente es una sola figura que está rotada. Todo eso lo puedo hacer con el buscatrazos. Y como otra alternativa también para modificar las formas que nosotros vayamos realizando es la herramienta distorsionar. Esta la vamos a encontrar en el menú efectos y la vamos a poder aplicar sobre las figuras geométricas que nosotros deseemos. Voy a tener como partida un polígono, una estrella y un rectángulo para que veamos las opciones que tiene el programa de distorsionar. En este caso el menú distorsionar lo vamos a encontrar aquí en efecto, distorsionar y transformar, y vamos a ver que existen todas estas opciones. La favorita para mí es fruncir y engordar, la cual me permite modificar las formas para engordar los bordes y poder obtener este tipo de trazo similar a flores, o también me permite generar destellos. Dependiendo de la figura que yo haya utilizado inicialmente, eso lo que va a hacer es que me va a permitir obtener diferentes resultados. De nuevo con el buscatrazos, y una vez aplicada la forma, lo que puedo hacer es editarla para obtener diferentes resultados.
Dentro del mismo menú de distorsionar y transformar, vamos a encontrar también otras opciones, como son emborronar, el cual distorsiona los bordes, la opción torcer, que lo que hace es que genera como este efecto bandera, y por último la opción zigzag, la cual le da un aspecto como en puntas a los bordes. Se pueden hacer curvos o se pueden hacer rectos. Siempre en todas estas opciones, lo importante es que una vez se haya obtenido la forma deseada, para poderla luego trabajar y configurar, les recomiendo expandir la apariencia. Eso lo vamos a hacer dando clic en la forma o la figura que hayamos hecho y expandiéndola. Yendo a objeto, expandir apariencia, para que de esa manera ya tengamos acceso a los contornos y lo podamos configurar o editar como nosotros prefieramos. Por último, les voy a explicar herramientas de texto. Las herramientas de texto tienen la función de que nosotros podamos agregar caracteres de texto a un archivo en Illustrator. Hay diferentes maneras de obtener recursos para hacer textos. Hay unas gratuitas y otras que tienen un valor por la licencia de uso. Y hay diferentes maneras de encontrar esos recursos. Yo les tengo estas 4 opciones. Todas son bastante buenas, pero sí hay que entender muy bien cuando se van a utilizar las tipografías, que sean tipografías que tengan las licencias adecuadas para el tipo de trabajo que yo voy a hacer. Si yo voy a trabajar específicamente recursos para uso personal, quiere decir para trabajos de la universidad o para ejercicios que no tienen intenciones de ser usados en una marca que gana dinero, que está vendiendo, puedo utilizar cualquier recurso sin ningún problema, que siempre y cuando sea de uso personal. Pero los recursos que se vayan a utilizar para el diseño de logos o identidad de marca, siempre debemos asegurarnos de que esa tipografía que estamos usando o sea gratuita o la editemos en el programa de Illustrator o la compremos o compremos el derecho de uso para que no tengamos problemas legales con el uso de esa tipografía. La herramienta de texto es el comando T en el teclado y tiene estas opciones. Vamos a ver las 3 primeras, ya que las siguientes 3 opciones son lo mismo, solamente que el texto se va a escribir de forma vertical. Ambas opciones las pueden evaluar y hacer un ejercicio de prueba para que vean cómo funciona. La primera es la herramienta texto básica, la cual, haciendo clic, me permite generar una línea de texto libre. Y lo interesante o lo bueno de la herramienta es que me permite hacer una línea de texto eterna sin necesidad de darle ningún punto de fin. Yo aquí podría escribir toda mi hoja y hasta que se me salga de la hoja y puedo seguir sin ningún problema. Esto es bueno en algunas circunstancias, pero en otras no. Y lo que no está bien es que una vez yo haga mi texto, luego tenga que volver y contar los caracteres y dar enter cada vez que yo quiera ajustar el texto a un tamaño específico. Hay 2 maneras de hacer esto que no son esta y que son mucho más rápidas. La primera es que directamente la herramienta texto me permite arrastrar para generar un cuadro de texto, el cual me va a permitir llenarlo con el texto que yo requiera. El cuadro de texto se puede hacer de forma libre, pero siempre va a tener una forma rectangular cuando se trabaje con la herramienta texto básica.
Pero la siguiente opción es la herramienta texto de área, la cual me va a permitir agregar un texto a una forma aleatoria que yo haya generado. Puede haberse realizado con cualquiera de las herramientas de forma que acabamos de ver, o también se puede hacer con una forma libre realizada con un pincel de manchas o con el pincel que ustedes deseen. En este caso, lo que debo hacer es generar la forma que yo deseo utilizar, seleccionarla y luego ir a la herramienta texto de área y hacer clic en el borde. Esto lo que va a hacer es que va a convertir todas las formas que yo tenga dentro de mi archivo o que yo les dé clic en un cuadro de texto, que luego yo puedo configurar para que el texto que yo ubique dentro de él pues quepa perfecto y conserve la forma. Por último, la siguiente herramienta que hay, que es bastante interesante de usar, es la herramienta texto en trazado. Esto significa que yo puedo hacer una línea libre con mi lápiz y que después de haberla hecho y después de haberla ubicado, utilizando la herramienta texto en trazado y dando clic sobre la línea, voy a poder hacer un texto que tiene la forma de la línea que yo he realizado. Esto aplica tanto para trazos a mano alzada, como lo acabamos de ver uno hecho con el lápiz, como una línea que sea el contorno de una figura. Lo único que debo hacer es seleccionar la herramienta texto en trazado y hacer clic en el contorno. Y el texto va a tomar la forma de la figura que yo esté utilizando. Tengamos en cuenta que todos los textos que yo genere dentro de Illustrator en este momento funcionan como líneas de texto, pero los caracteres no están siendo reconocidos como formas. En este momento, si nos acercamos, vamos a ver que la forma de las letras aún no es reconocida como forma dentro del programa. Eso quiere decir, especialmente, que si tenemos una tipografía instalada en el programa y la utilizamos aquí, si el computador que sigue, o el computador, perdón, que yo utilice después para trabajar mi tipografía o mi ejercicio no tiene esa tipografía que yo he trabajado, pues no me va a abrir igual y voy a perder el trabajo que he hecho. Entonces, es muy importante que cuando hayamos terminado de hacer nuestro ejercicio y nuestro texto, volvamos las líneas de texto a formas. ¿Cómo se realiza esto? Es muy fácil, simplemente selecciono el texto y voy a ir a clic derecho, crear contornos. Esto lo que va a hacer es que va a pasar el texto de unas líneas a ser unas formas reconocidas en el programa como vectores, como lo podemos ver aquí. Estas líneas ahora ya no se van a borrar porque ahora son formas, y si yo abro este archivo en otro computador, así no tenga la tipografía, las letras van a conservar la forma que tienen ahora. Lo único es que ya no se van a poder editar los textos, sino que solamente voy a conservar los caracteres. Por último, una vez yo he editado los caracteres para para hacer formas, los puedo editar como cualquier otra forma que hemos visto el día de hoy. Entonces, utilizando por ejemplo la herramienta lápiz y acercándome al contorno, voy a poder modificar el trazo de manera que tenga un carácter distinto. Esto lo puedo hacer únicamente después de que el trazo se haya convertido en un contorno o en una forma. Y lo hago utilizando la herramienta pincel. El ejercicio que se espera que hagan para la próxima semana es un taller en el cual vamos a elaborar una composición vectorial con una imagen utilizando las herramientas que vimos en clase.
Esta imagen debe tener vectores que tengan relleno, o sea, formas, debe tener líneas hechas a mano alzada o con la pluma y también debe tener textos editados y configurados para seguir algún tipo de forma dentro de la composición. Se les recomienda que previo a iniciar hagan este ejercicio de seleccionar una imagen, establecer bien una paleta de color, hacer un boceto previo antes de iniciar su proceso dentro del archivo y la imagen agregarla correctamente al programa. Se debe entregar en un archivo de Illustrator a través de la carpeta de la clase en OneDrive. El objetivo es que consigamos un ejercicio similar a este, donde partamos de una fotografía sencilla y a través de elementos vectorizados le podamos dar un carácter diferente. Para poder buscar las referencias, si desean buscar en Pinterest, lo van a encontrar o las opciones que van a encontrar van a ser más fáciles utilizando la búsqueda Vector Pictures Art. En este caso, cuando accedan, van a aparecerles varias opciones, pero una vez encuentren una que tenga una característica similar a lo que vamos a hacer, ya todas las demás referencias que salgan debajo van a ser bastante útiles. La idea es que podamos lograr algo similar a alguno de estos ejemplos, integrando formas, líneas y textos. Las fotos pueden ser de ustedes o pueden ser fotos sacadas de internet. Para recursos web les recomiendo algunas de estas páginas que tienen fotografías de muy buena calidad que pueden utilizar para desarrollar su ejercicio o también pueden utilizar una foto propia. Y les recomiendo también que previo a iniciar busquen bien sus referencias. Entonces chicos, esa es la actividad que tenemos para la próxima clase. Voy a estar muy pendiente de sus preguntas. Espero que este video les haya sido de utilidad, que lo revisen antes de iniciar la actividad y que si en el caso de que alguien tenga alguna duda o pregunta se puede acercar a mí o me puede escribir para poder resolverla y que puedan hacer esta actividad de la mejor manera. Chicos, les agradezco mucho por su tiempo y que estén muy bien.